Se suponía que mi cena de graduación era el final de un largo viaje. En cambio, fue el momento en que mis padres tomaron una decisión que cambió nuestra relación para siempre. Esta es una historia ficticia dramatizada que se comparte para la reflexión y el debate. El restaurante estaba más tranquilo de lo que esperaba para un viernes por la noche. No vacío, simplemente contenido. Iluminación suave, conversaciones apagadas, el tipo de lugar elegido para discusiones importantes disfrazadas de celebraciones. A mis padres les gustaban los entornos donde nada pareciera fuera de control. Lo habían elegido ellos, por supuesto. La mesa ya estaba puesta cuando llegué, los vasos de agua perfectamente alineados, los menús sin abrir. Mi madre ajustó su servilleta mientras me sentaba, ofreciendo una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Mi padre asintió una vez, cortés, distante, como si nos reuniéramos por negocios en lugar de para celebrar un hito. La graduación. 2 horas antes, había completado oficialmente mi MBA. Había requerido años de noches en vela, planes aplazados y una determinación silenciosa de la que rara vez hablaba en casa. No porque estuviera ocultando algo, sino porque el entusiasmo a menudo se confundía con desafío en mi familia. Aprendías pronto qué temas eran seguros y cuáles era mejor no tocar. Al principio, intercambiamos charla trivial. El tráfico, el tiempo, lo ocupado que todo el mundo había estado últimamente. Mi hermana, Evelyn, llegó la última, colocando su teléfono con cuidado junto a su plato antes de saludarnos. Me miró brevemente, luego desvió la mirada, ya mentalmente en otro lugar. Cuando el camarero vino a tomar nuestro pedido, mi padre habló por todos nosotros. Siempre lo había hecho. A medida que avanzaba la noche, seguí esperando el momento que haría que la cena se sintiera real, un brindis, una pregunta sobre mis planes, algo que reconociera por qué estábamos allí. En cambio, la conversación derivaba en círculos cuidadosos, evitando cualquier cosa que se sintiera personal. A mitad de la comida, mi madre se aclaró la garganta. «Hay algo de lo que deberíamos hablar», dijo. Las palabras no fueron bruscas. No necesitaban serlo. Metió la mano en su bolso y colocó un sobre en la mesa entre nosotros, de color crema, grueso. El tipo de papel elegido deliberadamente, destinado a transmitir seriedad antes de que se leyera una sola palabra. Lo miré, luego volví a mirarla a ella. «Para después de la cena», añadió mi padre, «pero puedes abrirlo ahora». No me apresuré. Lo cogí lentamente, sintiendo su peso, notando lo silenciosa que se había vuelto la mesa. Incluso Evelyn había dejado de mirar su teléfono. Por un breve momento, me pregunté si esta era su forma de reconocer todo por lo que había trabajado. No aprobación exactamente, solo reconocimiento. Abrí el sobre. Dentro había varias páginas cuidadosamente apiladas, mecanografiadas y formales. Sin escritura a mano, sin nota personal, solo un lenguaje que había sido considerado, revisado y finalizado. Escaneé el primer párrafo, luego el siguiente. Para cuando llegué al encabezado, lo entendí. Esto no era sobre el título. Era sobre la alineación. Mi padre comenzó a hablar, su tono mesurado, casi ensayado. Habló de expectativas, de la dirección familiar, de la importancia de los valores compartidos y la estabilidad a largo plazo. Mi madre asentía, añadiendo ocasionalmente frases como, «por tu propio bien», y «hemos tratado de guiarte». Escuché, no porque estuviera de acuerdo, sino porque interrumpir no habría cambiado nada. El documento describía una decisión que ya habían tomado, una elección de distanciarse formalmente de lo que describían como mi trayectoria independiente. Separación financiera, límites emocionales, una declaración clara de que nuestros caminos ya no se movían en la misma dirección. Evelyn no dijo nada. Me observó atentamente como si esperara ver cómo reaccionaría. Doblé los papeles y los volví a meter en el sobre. El ruido del restaurante regresó gradualmente. Risas de otra mesa. El tintineo de los cubiertos. Un camarero pasando. La vida continuaba a nuestro alrededor, indiferente a la silenciosa fractura que ocurría en nuestra mesa. «Ya veo», dije. No fue la ira lo que me sorprendió en ese momento. Fue el alivio. Años de tensión, decepción no expresada, conversaciones cuidadosamente redactadas. Todo ello de repente tenía sentido.
Esto no era una decisión espontánea. Era la conclusión de una historia que se había estado desarrollando durante mucho tiempo. No tienes que responder ahora, dijo mi madre rápidamente, malinterpretando mi calma. Tómate tu tiempo para procesarlo. Asentí. Lo haré. Me levanté, coloqué mi servilleta en la mesa y recogí el sobre. Nadie me detuvo. Nadie me pidió que me quedara. En la puerta, me detuve brevemente, no para mirar atrás, sino para estabilizarme. Afuera, el aire era más fresco, más claro. La ciudad parecía inalterada, inconsciente de que algo fundamental acababa de cambiar. Mientras me alejaba del restaurante, un pensamiento se instaló con una claridad sorprendente. Este no era el final de un viaje. Era el momento en que dejé de intentar llegar a donde nunca estuve destinado a quedarme. La puerta se cerró detrás de mí con un clic apagado, sellando el restaurante y todo lo que representaba. El sonido fue más suave de lo que esperaba. Sin finalidad, sin eco, solo la silenciosa confirmación de que ahora estaba afuera. Me quedé en la acera por un momento, el sobre bajo el brazo, sin saber qué hacer con las manos. La calle estaba tranquila, bañada por la luz ámbar de las farolas. Los coches pasaban ocasionalmente, sus neumáticos zumbando contra el pavimento, indiferentes a lo que acababa de suceder a pocos metros de distancia. Respiré hondo y empecé a caminar. Al principio, mis pasos se sentían automáticos, guiados más por el hábito que por la intención. Había recorrido esta ruta antes, después de cenas que me dejaban cansado, después de conversaciones que nunca llegaban a buen puerto. Esta noche era diferente, sin embargo. La tensión que normalmente llevaba después se había ido. En su lugar había algo más silencioso, más pesado quizás, pero más claro. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. No lo saqué. Durante años, momentos como este habían desencadenado una cascada de explicaciones en mi cabeza, qué debería decir, cómo debería responder, cómo suavizar los bordes de la decepción para que nadie se sintiera culpable. Esta noche, no había nada que ensayar. Ya habían decidido. Giré en una calle lateral, dejando que el ruido se desvaneciera aún más. Los escaparates estaban cerrando, las luces atenuándose detrás de los cristales. El dueño de una cafetería apilaba sillas en el interior, preparándose para el día siguiente. La vida continuaba, ordenada y sin nada destacable. El sobre presionaba ligeramente contra mis costillas mientras caminaba. No lo abrí de nuevo. No lo necesitaba. Las palabras ya habían hecho su trabajo. Para cuando llegué a la entrada del metro, mi teléfono vibró de nuevo, esta vez más largo. Una llamada. Me detuve en lo alto de las escaleras y finalmente miré. Mi madre. Observé la pantalla hasta que se oscureció. Unos segundos después, apareció una notificación de buzón de voz. No lo escuché. No porque tuviera miedo de lo que pudiera decir, sino porque ya conocía el tono. Preocupación envuelta en justificación, un lenguaje cuidadoso destinado a sonar razonable. No estaba listo para volver a ese ritmo. El viaje en tren a casa fue tranquilo, lo suficientemente tarde como para que la mayoría de los asientos estuvieran vacíos. Me senté junto a la ventana, viendo los túneles pasar borrosos, los reflejos superponiéndose hasta que era difícil saber dónde terminaba mi cara y comenzaba la oscuridad. Por primera vez, me permití hacer una pregunta que había evitado durante años. ¿Y si esta distancia no fuera algo que necesitara arreglar? El pensamiento no vino con alivio ni culpa. Vino con curiosidad. En mi parada, subí las escaleras lentamente y volví a la noche. El aire se sentía más fresco aquí, menos denso. Mi edificio de apartamentos se alzaba adelante, familiar y modesto, sus ventanas brillando suavemente. Dentro, todo estaba exactamente donde lo había dejado esa mañana. Dejé mis llaves, coloqué el sobre en la encimera y me apoyé contra ella, cerrando los ojos. Solo entonces el peso de la noche se asentó por completo. No como tristeza, sino como fatiga. Me serví un vaso de agua y me senté en la pequeña mesa cerca de la ventana. Las luces de la ciudad afuera parpadeaban en patrones irregulares, algunas constantes, otras apagándose por completo. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez un mensaje. Evelyn, no tenías que irte así. Miré la pantalla. ¿Así como?
Con calma, en silencio, sin una discusión a la que pudieran responder. Escribí una respuesta, luego la borré. Escribí otra, la eliminé también. Al final, puse el teléfono boca abajo. No todos los momentos requerían una respuesta. Algunos necesitaban espacio más que palabras. Me fui a la cama más temprano de lo habitual, el sueño llegando en fragmentos. Sin sueños, solo breves despertares y la constante comprensión de que algo fundamental había cambiado. Por la mañana, la luz del sol se filtraba a través de las persianas, cayendo sobre la encimera donde todavía estaba el sobre. Parecía más pequeño a la luz del día, menos imponente, solo papel. Preparé café y me senté, considerándolo desde la distancia. Durante años, había creído que si tan solo me explicaba mejor, si enmarcaba mis elecciones con más cuidado, podría mantener la conexión sin sacrificar la dirección. La noche anterior había dejado algo claro. Una conexión construida sobre una explicación constante no era conexión en absoluto. Cogí el sobre, lo abrí una última vez y leí el documento por completo. Sin ojear, sin prepararme para el impacto, solo leyendo. Cuando terminé, doblé las páginas cuidadosamente y las volví a meter dentro. Luego coloqué el sobre en un cajón, no escondido, simplemente apartado. Al cerrar el cajón, sentí que una silenciosa determinación tomaba forma. Lo que viniera después, conversaciones, oportunidades, silencio, lo enfrentaría sin encogerme. La historia avanzaba ahora, y por primera vez, no estaba tratando de seguir el mapa de nadie más. Los días que siguieron pasaron sin drama, sin mensajes urgentes, sin confrontaciones repentinas, solo un silencio sutil que se sintió extraño al principio, y luego se asentó gradualmente en algo constante. Volví a mis rutinas. Café por la mañana, paseos cortos antes del trabajo, largas horas concentrado en cosas que requerían atención en lugar de emoción. Me sorprendió lo rápido que la vida se ajustó. En el trabajo, nadie sabía que algo había cambiado. Las reuniones continuaron. Los plazos se mantuvieron igual. La gente preguntaba sobre la graduación de pasada, ofreciendo felicitaciones que se sentían sinceras pero sin complicaciones. Les agradecí y seguí adelante. Había alivio en esa simplicidad. Por la noche, sin embargo, el silencio presionaba un poco más cerca. No pesado, solo presente. Me encontré repasando pequeños momentos de la cena, no buscando errores, sino notando patrones. ¿Con qué frecuencia las conversaciones habían terminado de esta manera? ¿Con qué frecuencia las decisiones se habían enmarcado como inevitabilidades en lugar de elecciones? Comencé a ver la forma de todo. Una semana después de la cena, mi teléfono sonó en medio de la tarde, un número desconocido. Lo dejé ir al buzón de voz. Cuando lo revisé más tarde, el mensaje era breve. Soy Martín Cole. Nos conocimos brevemente durante tu programa. Esperaba ponerme al día. Martín había sido un ponente invitado en uno de mis cursos finales. Se había quedado después de clase más tiempo que la mayoría, haciendo preguntas que iban más allá del programa de estudios. Habíamos intercambiado información de contacto, nada más. Lo llamé esa noche. Daniel, dijo, sonando genuinamente complacido. Felicidades por terminar. Gracias, respondí. Hablamos casualmente al principio sobre el programa, el mercado, el extraño ritmo de las transiciones. Luego, sin ceremonia, cambió la conversación. Estoy asesorando a una pequeña empresa que ha estado luchando por modernizarse, dijo. No buscan grandes promesas. Buscan claridad. Escuché. Mencionaste algo en clase sobre sistemas que se desmoronan, no por la escala, sino por la desalineación, continuó. Eso se me quedó grabado. A mí también se me quedó grabado. Era algo que había aprendido por las malas. He estado trabajando en un marco de referencia, dije con cuidado. Todavía está evolucionando. Lo sospechaba, respondió Martín. Si estás dispuesto, me gustaría ver cómo piensas. Después de colgar, me quedé sentado en silencio durante mucho tiempo. La coincidencia en el tiempo no pasó desapercibida. Durante años, había intentado demostrar que mi dirección era válida a las personas más cercanas a mí. Ahora, sin esfuerzo, otros pedían entenderla. Esa noche,
el nombre de mi hermana apareció de nuevo en mi pantalla. Evelyn, mamá está preocupada. Cree que te estás distanciando. Leí el mensaje 2 veces. Distanciarse implicaba movimiento. La distancia implicaba intención. Yo no estaba haciendo ninguna de las dos cosas. Estaba quedándome exactamente donde estaba. No respondí. Los días siguientes estuvieron llenos de preparación. No frenética, no presionada, solo enfocada. Organicé mis pensamientos, revisé notas antiguas, refiné ideas que habían vivido a medio formar en mi cabeza durante años. La conversación con Martín tuvo lugar un jueves por la mañana. Hizo preguntas reflexivas, no sobre resultados, sino sobre procesos, sobre cómo se tomaban las decisiones cuando la certeza era imposible, sobre lo que yo creía que era más importante cuando los sistemas fallaban. Respondí honestamente. Al final de la llamada, hubo una pausa. Esto es sólido, dijo, fundamentado. Claramente has vivido dentro de estos problemas. Sí, respondí. Lo he hecho. No insistió para saber más. No prometió nada. Simplemente me agradeció mi tiempo. Cuando la llamada terminó, sentí que algo cambiaba. No emoción, no validación, sino impulso. Más tarde esa noche, mi padre llamó. Miré el teléfono mientras sonaba. Por un momento, consideré contestar. No porque me sintiera obligado, sino porque tenía curiosidad. Entonces, me di cuenta de algo importante. La curiosidad por sí sola no era una razón suficiente. Dejé que sonara. El buzón de voz llegó poco después. No lo escuché. En cambio, abrí mi portátil y comencé a esbozar ideas que habían estado esperando pacientemente un espacio para existir. El trabajo me absorbió por completo, como siempre lo hacía cuando no estaba dividiendo mi atención entre lo que quería construir y cómo sería recibido. Cuando se acercaba la medianoche, me recliné y miré mi apartamento. Nada había cambiado físicamente. Y, sin embargo, todo se sentía diferente. La cena había marcado un límite, no el que ellos pretendían, sino uno que yo había necesitado durante mucho tiempo, una línea entre quien había estado tratando de ser para los demás y quien me estaba convirtiendo para mí mismo. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba despejando espacio. Y en ese espacio, algo nuevo comenzaba a tomar forma en silencio, deliberadamente, sin necesitar el permiso de nadie. El impulso no siempre se anuncia. A veces llega como una consistencia silenciosa, una serie de días pequeños y sin nada destacable que lentamente comienzan a apilarse en algo significativo. Así fue como se desarrollaron las semanas después de mi conversación con Martín. Sin avances repentinos, sin cambios dramáticos, solo una creciente sensación de que mi atención finalmente estaba alineada con donde pertenecía. Martín me contactó unos días después con un correo electrónico, breve, directo. La empresa que mencioné está abierta a una conversación más larga. Nada formal, solo una oportunidad para explorar si tu pensamiento se ajusta a sus necesidades. Lo leí 2 veces antes de responder. Estoy abierto a una discusión, escribí. Sin promesas. Su respuesta llegó rápidamente. Eso es todo lo que están buscando. La llamada se programó para la semana siguiente. Mientras tanto, continué mi rutina, trabajando, pensando, refinando. Noté cuánto más fácil era concentrarse. Sin la ansiedad de bajo grado que una vez había acompañado cada decisión, ya no había negociación interna, ni ensayo mental de las explicaciones que podría necesitar dar más tarde. En casa, las noches se volvieron más tranquilas. No solitarias, intencionadas. Cocinaba comidas sencillas, daba paseos más largos, dejaba que los pensamientos surgieran sin tratar de resolverlos inmediatamente. Una noche, mientras lavaba los platos, mi teléfono vibró de nuevo. Evelyn, papá quiere saber si vendrás este fin de semana. Me detuve, con las manos todavía bajo el agua corriente. La petición estaba formulada de manera casual como si nada hubiera pasado, como si la distancia fuera un malentendido que podría corregirse con suficiente normalidad. Me sequé las manos y miré el mensaje. Durante años habría ido, no porque quisiera, sino porque la ausencia se sentía como una escalada. Esta noche se sentía como honestidad. Respondí con una sola frase.
No estoy listo para eso. Sin justificación, sin disculpa. El indicador de escritura apareció y luego desapareció. No hubo respuesta. La llamada con el cliente de Martín tuvo lugar un miércoles por la tarde. Se unieron 3 personas, cada una atenta, reservada, profesional. Hicieron preguntas reflexivas sobre sistemas, no sobre resultados, sobre cómo gestionar la incertidumbre en lugar de eliminarla. Hablé con cuidado, resistiendo el impulso de simplificar ideas que merecían complejidad. Cuando no sabía algo, lo decía. Cuando las suposiciones necesitaban ser probadas, las nombraba. Al final de la llamada, una de ellas asintió lentamente. Esto se siente fundamentado, dijo. Hemos oído muchas grandes ideas últimamente. Esto no suena así. Lo tomé como un cumplido. Después, Martín se quedó en la línea. Les gustaste, dijo. No de una manera llamativa, de una manera confiable. Acepto eso, respondí. Dudó, luego añadió. Van a discutir los próximos pasos. Te lo haré saber. Cuando la llamada terminó, no sentí anticipación. Me sentía sentado. Esa noche, escuché por primera vez el mensaje de voz que mi padre había dejado días antes. Su voz era tranquila, controlada. Solo queremos asegurarnos de que estás bien, dijo. No tienes que excluirnos. Borré el mensaje, no porque fuera cruel, sino porque malinterpretaba lo que estaba sucediendo. No estaba excluyendo a nadie. Estaba eligiendo dónde posicionarme. Los días siguientes pasaron tranquilamente. El trabajo continuó. Las conversaciones se mantuvieron superficiales donde debían, más profundas donde se ganaban. Luego Martín llamó de nuevo. Quieren seguir adelante, dijo. Compromiso piloto, alcance limitado. Eso es razonable, respondí. Les gustaría trabajar contigo directamente. Pensé en eso por un momento, no con miedo, sino con claridad. En términos claros, dije. Por supuesto, respondió él. No esperan nada menos. Terminamos la llamada y me recliné, dejando que el momento se asentara. Así se sentía que te encontraran donde estabas. No arrastrado, no corregido, no gestionado, simplemente involucrado. Más tarde esa noche, mientras preparaba notas para el piloto, me sorprendí sonriendo. No por satisfacción, sino por reconocimiento. La distancia creada en esa mesa de la cena había hecho algo importante. Había eliminado la necesidad constante de negociar mi dirección con personas que la veían como una desviación en lugar de una intención. Lo que quedaba era la elección, y con ella, la responsabilidad. Cuando apagué mi portátil y miré la habitación, me di cuenta de que el silencio que una vez había temido se había convertido en algo completamente diferente. No era ausencia. Era espacio. Y en ese espacio, finalmente podía escuchar mi propio pensamiento con claridad. El piloto comenzó sin ceremonia, sin discurso de inicio, sin un gran marco, solo una invitación de calendario, un espacio de trabajo compartido y una lista clara de objetivos. Agradecí eso de inmediato. El trabajo no necesitaba impulso del entusiasmo. Necesitaba estructura. La primera semana consistió en escuchar. Hice preguntas, mapeé flujos de trabajo, noté dónde se estancaban las decisiones y dónde se difuminaba la responsabilidad. Los problemas no eran dramáticos. Rara vez lo son. La mayoría eran el resultado de hábitos superpuestos con el tiempo, elecciones razonables que se habían convertido silenciosamente en restricciones. En la segunda semana, los patrones comenzaron a surgir. Las reuniones se acortaron. Cuando las agendas se volvieron específicas, menos gente hablaba, pero lo hacían los correctos. Las decisiones dejaron de volver en bucle a los mismos puntos no resueltos. Nada llamativo, solo un progreso que se podía sentir si prestabas atención. Martín se comunicó una vez brevemente. ¿Cómo va?, preguntó. Constante, dije. Lo cual es bueno. Eso es lo que esperaba oír. En casa, el ritmo de mis días se ajustó en torno al trabajo. Me despertaba más temprano, volvía a tomar notas en papel. Dejaba que las noches fueran tranquilas.
Había una satisfacción en terminar el día sabiendo exactamente que había avanzado y que no. A mitad del piloto, llegó un mensaje inesperado. Evelyn, mamá cree que nos está reemplazando con el trabajo. Miré las palabras más tiempo del necesario. Reemplazar implicaba sustitución, como si la atención fuera un recurso finito que solo podía asignarse a un lugar a la vez. Escribí una respuesta, la borré, escribí otra. Luego dejé el teléfono. La revisión del piloto tuvo lugar al final de la tercera semana. El tono era diferente al de la llamada inicial. Más enfocado, más involucrado, las preguntas eran más agudas, las expectativas más claras. Uno de los ejecutivos se reclinó y dijo, «Esto ha cambiado la forma en que hablamos entre nosotros». Eso importaba más que cualquier métrica. Después de la llamada, Martín se quedó. «Están impresionados», dijo. «Quieren extender el compromiso». «¿Bajo qué alcance?», pregunté. «Ampliado», respondió, «pero aún definido». Asentí. «Envíame los términos». Esa noche, mi padre llamó de nuevo. Observé el teléfono sonar, sin sentir ni urgencia ni evasión. Cuando se detuvo, no sentí nada en absoluto, solo una silenciosa confirmación de que no necesitaba responder para mantenerme alineado conmigo mismo. Al día siguiente, llegaron los términos propuestos. Limpios, profesionales, con límites claros. Los revisé cuidadosamente, señalé algunos puntos y envié una contrapropuesta. Aceptaron sin debate. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. A medida que el compromiso se expandía, el trabajo se profundizaba. Pasé menos tiempo diagnosticando y más tiempo dando forma, introduciendo marcos de decisión, aclarando la propiedad, construyendo bucles de retroalimentación que no dependían de la jerarquía para funcionar. La gente se adaptó más rápido de lo esperado, no porque estuvieran ansiosos, sino porque el sistema tenía sentido. Una noche, después de un largo día, caminé a casa en lugar de tomar el tren. La ciudad estaba tranquila, bañada por la luz de la noche. Los escaparates se reflejaban en las ventanas oscuras. En algún lugar cercano, alguien se rió. En otro lugar, una puerta se cerró suavemente. Pensé en lo diferente que se sentía esto de la cena. Allí, cada palabra había sido sopesada, evaluada, posicionada. Aquí, el esfuerzo se traducía directamente en resultados. No se requería interpretación. En casa, abrí mi portátil para anotar algunas notas para la siguiente fase. Antes de que pudiera empezar, apareció un nuevo mensaje. «Papá, no entiendo por qué no nos hablas». Lo leí una vez. Luego escribí una respuesta que no envié. Porque hablar siempre ha significado explicarme. Cerré el borrador y apagué el portátil. Las siguientes semanas pasaron en una progresión constante. El compromiso ampliado se mantuvo. La mejora se consolidó. La gente comenzó a confiar en el proceso en lugar de reaccionar al momento. Durante una llamada, un ejecutivo dijo algo que me tomó por sorpresa. «Esto se siente sostenible». Sonreí, aunque nadie podía verlo. La sostenibilidad siempre había sido el objetivo. No el crecimiento por el crecimiento, no la reconciliación por las apariencias, solo sistemas y relaciones que no requerían una negociación constante para sobrevivir. Mientras me preparaba para la siguiente fase, me di cuenta de algo sutil pero importante. La distancia creada en esa mesa de la cena ya no era algo que yo estuviera manteniendo. Se había convertido en la norma, no como castigo, no como palanca, sino como alineación. Y en esa alineación, estaba descubriendo una versión de estabilidad que nunca antes había experimentado. Una que no dependía de la aprobación, la proximidad o la constante reafirmación. El trabajo avanzaba. Yo también. La atención llegó silenciosamente. Sin anuncios, sin un cambio repentino de tono, solo un cambio sutil en cómo comenzaban las conversaciones. Menos introducción, más suposición de que ya entendía el contexto. La gente dejó de preguntar si algo se podía hacer y comenzó a preguntar cómo. Ese cambio importaba. El compromiso ampliado se asentó en un ritmo que se sentía sostenible. Las revisiones semanales se hicieron más cortas. La documentación se volvió más clara. Menos decisiones se escalaban innecesariamente.
El sistema estaba haciendo lo que fue diseñado para hacer, apoyar a las personas sin controlarlas. Una tarde, Martín llamó inesperadamente. Hay otra empresa interesada, dijo. Desafíos similares, mayor escala. Escuché. Oyeron hablar del piloto a través de un contacto mutuo, continuó. Son cautelosos pero curiosos. Consideré el momento. Envíame el resumen, dije. Sin compromisos. Entendido. El resumen llegó esa noche. Sector manufacturero, sistemas heredados, eficiencia decreciente, patrones familiares descritos en un lenguaje neutral. Noté la semejanza de inmediato, no solo en los detalles operativos, sino en la resistencia implícita entre líneas, la vacilación para modernizar, el miedo a perder el control disfrazado de cautela. Cerré el documento y me recliné. Esto no era sobre reconocimiento. Era sobre repetición. En casa, el silencio se sentía diferente de nuevo, menos transicional, más intencional. Preparé la cena, comí lentamente y revisé notas sin urgencia. El trabajo ya no exigía energía emocional. Solo pedía claridad. Más tarde esa noche, mi teléfono vibró. Evelyn, están preocupados de que te estés alejando. La palabra alejando me llamó la atención. Alejarse sugería una falta de dirección. No me sentía perdido. Me sentía deliberado. No respondí. La semana siguiente, la segunda empresa solicitó una breve llamada, informativa, sin expectativas. Acepté. La llamada fue eficiente. Hablaron con cuidado, eligiendo palabras que evitaban comprometerse demasiado pronto. Hice preguntas de la misma manera que siempre lo hacía, no para impresionar, solo para entender. Al final, hubo una pausa. Nos gustaría explorar los próximos pasos, dijo uno de ellos. Si están dispuestos, yo lo estoy, respondí, con límites claros. No hubo resistencia. Después de la llamada, me senté en silencio, dejando que el patrón se hiciera claro. Las oportunidades no aparecían porque yo estuviera disponible. Aparecían porque yo era consistente. Esa distinción importaba. Esa noche, el nombre de mi padre apareció de nuevo en mi pantalla. Esta vez, contesté. Hola, dije. Hubo un breve silencio al otro lado. Estamos preocupados, dijo finalmente. Estás tomando decisiones sin nosotros. Me recliné en mi silla. Siempre he tomado mis propias decisiones, respondí. Simplemente ya no las estoy explicando. Eso no es lo que hace la familia, dijo. Consideré eso. La familia también escucha, dije con calma. La línea quedó en silencio. No quiero esta distancia, dijo después de un momento. Yo no la creé, respondí. La acepté. Terminamos la llamada sin resolución. No me sentí afectado. Me sentí confirmado. Al día siguiente, Martín me contactó. La segunda empresa quiere proceder con un piloto, dijo. Se están moviendo más rápido de lo esperado. Sonreí. Hagámoslo, dije. Mismos términos. Mientras me preparaba para el nuevo compromiso, noté el poco espacio que las reacciones de mi familia ocupaban ahora en mi pensamiento. No porque no importaran, sino porque ya no dictaban mi ritmo. El trabajo exigía presencia, y yo la tenía para dar. Una noche, mientras revisaba los plazos, me detuve y miré mi apartamento. El mismo escritorio, la misma silla, el mismo silencio. Pero la sensación había cambiado de nuevo. Esto ya no era una transición. Esto era una base. La distancia, el trabajo, las elecciones. No eran fragmentos de una historia tirando en diferentes direcciones. Estaban convergiendo. Y por primera vez, entendí que la claridad no llega como una respuesta. Llega como una alineación entre lo que estás construyendo y cómo estás viviendo. El solapamiento fue inevitable. No lo reconocí al principio, no como algo personal, no como un punto de inflexión. Llegó disfrazado de logística. Una invitación de calendario reenviada por Martín. Una lista de asistentes. Una breve nota sobre la disponibilidad.
Escaneé los nombres sin expectativas. Entonces lo vi. La empresa, no mencionada directamente, no resaltada, pero inconfundible. La empresa manufacturera de la que había oído hablar toda mi vida, discutida en las cenas y conversaciones de fin de semana durante la mayor parte de mi vida, la que había moldeado el sentido de estabilidad y control de mis padres mucho antes de que tocara mis propias elecciones. Cerré el documento y me recliné. La habitación estaba en silencio. La ciudad afuera se movía a su ritmo habitual, inconsciente de la coincidencia, o quizás de la simetría que se desarrollaba en mi pantalla. Martín llamó una hora después. Quería que lo vieras antes de que habláramos, dijo. Lo vi, respondí. No tienes que involucrarte, añadió rápidamente. Podemos redirigirlo. Lo sé, dije, y lo decía en serio. Hablamos sobre la estructura, el alcance, las capas de separación ya existentes. No habría informes directos, ni conversaciones informales, todo se canalizaría a través de los canales establecidos, distancia profesional por diseño. Después de terminar la llamada, di un largo paseo. La ciudad me ayudó a pensar. El movimiento siempre lo hacía. Pasé por calles familiares, lugares por los que una vez había caminado, mientras ensayaba mentalmente explicaciones que nunca había entregado por completo. Esta noche, no había nada que ensayar. No me estaba preparando para defender nada. Esa noche, mi madre dejó un mensaje. No acusatorio, no emocional. Hemos oído que podrías estar consultando de nuevo, dijo. Solo queremos entender. No devolví la llamada. El entendimiento nunca había sido el problema. Al día siguiente, revisé los detalles del compromiso cuidadosamente. Los traté de la misma manera que trataba cualquier otra propuesta, con atención, neutralidad y un enfoque en lo que se pedía en lugar de quien lo pedía. El trabajo era claro. La necesidad era real. Los límites estaban intactos. Acepté el piloto. La primera llamada se sintió surrealista en su normalidad. Voces familiares hablaban en tonos profesionales. Preocupaciones familiares se plantearon sin un marco personal. Nadie mencionó el pasado. Nadie reconoció la coincidencia. Y yo tampoco. Hablé de sistemas, de cuellos de botella, del costo de las decisiones retrasadas. Hice preguntas, tomé notas, no hice promesas. Al final de la llamada, hubo una breve pausa. Esto fue útil, dijo alguien. Nos gustaría continuar. Encantado, respondí. La pantalla se oscureció. Me recliné, con el corazón firme. Esa noche, mi padre llamó. ¿Estás consultando?, dijo. No era una pregunta. Sí, respondí. Con nosotros. No me apresuré a responder. Con la empresa, dije con cuidado, bajo términos definidos. Exhaló lentamente. Nunca pensé que llegaríamos a esto. Yo tampoco, respondí. Pero aquí estamos. Hubo un largo silencio. Espero que estés haciendo esto por las razones correctas, dijo. Lo estoy, respondí. Solo que no por las que estás pensando. Terminamos la llamada sin discutir. Sin voces alzadas, sin ultimátums, solo un reconocimiento tácito de que el terreno bajo nosotros había cambiado. Durante las siguientes semanas, el trabajo se desarrolló de manera predecible. Surgieron problemas, se repitieron patrones. La misma resistencia que había visto en otras organizaciones apareció aquí también, solo que más familiar, más profundamente arraigada. Pero el sistema se mantuvo. El progreso ocurrió no porque la gente cambiara, sino porque la estructura ya no dependía de que una sola persona la llevara adelante. Una noche, después de una larga sesión de revisión, me senté en mi escritorio y me di cuenta de algo. No estaba experimentando satisfacción. Estaba experimentando la finalización, no del trabajo, que estaba en curso, sino de un capítulo en el que había estado viviendo durante la mayor parte de mi vida adulta. La necesidad de ser entendido por personas que medían el valor por la alineación en lugar de la intención se había disuelto silenciosamente. Lo que quedaba era claridad. Y la claridad, estaba aprendiendo, no pedía permiso. El cambio no se anunció. No hubo un momento en que la autoridad cambiara visiblemente de manos.
Ninguna frase que marcara un claro antes y después. En cambio, se reveló en sutilezas, en quién hacía las preguntas, en cómo se enmarcaban las decisiones, en la silenciosa recalibración de las expectativas. El trabajo continuó. Las reuniones se volvieron más estructuradas. La documentación circuló antes. Las suposiciones fueron desafiadas suavemente, luego revisadas. La organización no se resistió tanto como había esperado, no porque estuviera ansiosa por cambiar, sino porque el sistema ya no pedía a los individuos que asumieran riesgos personales para avanzar. Esa distinción importaba. Durante una revisión, un gerente senior se detuvo a mitad de una frase. Solíamos esperar la aprobación para esto, dijo. Ahora simplemente decidimos. Nadie lo corrigió. Nadie se opuso. La decisión se mantuvo. Tomé notas sin reaccionar. Después de la llamada, Martín me envió un mensaje. Estás cambiando su forma de pensar sobre la autoridad. Miré las palabras por un momento. El sistema lo está haciendo, respondí. Yo solo lo estoy manteniendo. Esa noche, mi padre llamó de nuevo. Esta vez, su voz sonaba diferente. No a la defensiva, no controladora, curiosa. Te están escuchando, dijo. Consideré la afirmación. Están escuchando a la estructura, respondí. No es personal. Hubo una pausa. Se siente personal, dijo en voz baja. Esa es la diferencia, dije. No tiene por qué serlo. Terminamos la llamada sin tensión. No resolución, sino aceptación. Durante las siguientes semanas, el trabajo se profundizó. Las métricas se estabilizaron. La comunicación mejoró. Las mismas personas que una vez se habían resistido al cambio comenzaron a defenderlo. No porque creyeran en él de forma abstracta, sino porque facilitaba su trabajo. El poder, me di cuenta, no estaba siendo tomado. Estaba siendo redistribuido. Una tarde, mientras revisaba la documentación, noté algo pequeño pero revelador. Mi rol había cambiado en los materiales compartidos. Donde una vez había figurado como asesor externo, ahora se me mencionaba simplemente como consultor. Sin calificativos, sin distancia implícita. No comenté al respecto. Las etiquetas importan menos cuando la influencia es clara. En casa, mi vida se mantuvo estable. Cenas tranquilas, largos paseos, noches dedicadas a leer en lugar de reaccionar. El sobre permaneció en su cajón, intacto, ya no simbólico, solo archivado. Evelyn envió un mensaje una noche. Evelyn, mamá dice que ahora tú tienes todas las cartas. Lo leí una vez. Tener las cartas implicaba estrategia, ventaja, intención. Escribí una respuesta, luego me detuve. Nadie está jugando a nada, escribí. Solo estoy haciendo mi trabajo. Ella no respondió. El piloto se convirtió en un compromiso más largo sin discusión. Sin renegociación, sin ceremonia, solo continuidad. El trabajo se había ganado su lugar. Durante una sesión de estrategia, alguien hizo una pregunta que una vez habría sido impensable. ¿Qué pasa si cambia el liderazgo? La sala se quedó en silencio. Respondí con calma. El sistema está diseñado para eso, dije. No depende de ningún rol individual. Nadie replicó. Esa noche, mientras caminaba a casa, las luces de la ciudad se sintieron diferentes de nuevo. Menos como fondo, más como contexto. Todo había encontrado su escala. La tensión familiar que una vez dominó mi pensamiento ahora solo ocupaba los márgenes, no porque se hubiera resuelto, sino porque ya no definía el centro. Me di cuenta entonces de que la cena nunca se había tratado de exclusión. Se había tratado de control, y el control, una vez liberado, pierde su gravedad. El trabajo continuó hablando por sí mismo. Los límites se mantuvieron, la distancia permaneció, no como castigo, sino como estructura. Una noche, mientras preparaba notas para la semana siguiente, me detuve y me recliné en mi silla. Esto no era una victoria. No era una venganza. Era algo más silencioso. Autonomía, la capacidad de contribuir sin ser absorbido.
De comprometerse sin enredarse, de importar sin ser gestionado. Y mientras esa comprensión se asentaba, supe que la historia se acercaba a su fin. No porque todo estuviera terminado, sino porque no quedaba nada sin resolver. Lo que quedaba era simplemente movimiento hacia adelante. El tiempo tiene una forma de aclarar lo que el esfuerzo por sí solo no puede. A medida que pasaban los meses, el trabajo se asentó en algo que ya no requería mi presencia constante. Los sistemas se mantuvieron, las decisiones fluyeron, las conversaciones se mantuvieron enfocadas. La organización había comenzado a funcionar sin depender de las personalidades para compensar las lagunas en la estructura. Ese era el objetivo. Reduje mis horas gradualmente, no como una retirada, sino como una prueba. Nada se rompió, nada se estancó. El marco hizo lo que fue diseñado para hacer, permanecer estable incluso cuando la atención se desviaba a otro lugar. Martín se dio cuenta. Normalmente es entonces cuando sabes que funcionó, dijo durante uno de nuestros últimos contactos. Lo sé, respondí. El silencio es una buena señal. El compromiso más largo concluyó formalmente unas semanas después. No hubo reunión de cierre, ni presentación de resumen, solo un documento final aprobado y archivado y un breve mensaje agradeciéndome mi trabajo. Respondí con el mismo tono, profesional, completo. En la empresa manufacturera, los cambios eran ahora visibles incluso para aquellos que una vez se habían resistido a ellos. Los procesos tenían nombres. Las decisiones tenían dueños. La responsabilidad ya no dependía de quien hablara más alto. Durante una llamada, un gerente senior dijo algo que una vez habría parecido imposible. No necesitamos escalar esto. Nadie discutió. La llamada terminó temprano. Después, mi padre envió un mensaje. Ahora están planificando a largo plazo. Lo leí con atención. Esa frase tenía peso, no porque fuera un elogio, sino porque reconocía que algo fundamental había cambiado. Respondí simplemente, eso es bueno. No se necesitaba nada más. En casa, mi vida se sentía asentada de una manera que no había experimentado antes. No estática, solo arraigada. Trabajé en nuevos proyectos, conocí a personas que no sabían nada de mi historia familiar. Las conversaciones se mantuvieron centradas en el presente, sin la carga del contexto que solía llevar a todas partes. Una noche, mientras organizaba archivos en mi portátil, encontré una carpeta antigua de mi último año de estudios, notas, borradores, ideas a medio formar que una vez creí que necesitaban aprobación para existir. Abrí un documento al azar. Las ideas todavía tenían sentido. Lo que había cambiado era yo. En aquel entonces, había escrito como si esperara permiso. Ahora, construía como si la responsabilidad se asumiera. La diferencia era sutil pero decisiva. Evelyn se puso en contacto de nuevo cerca de fin de año. Evelyn, las cosas se sienten diferentes ahora. Consideré el mensaje. Diferentes como, escribí. Más tranquilas, respondió ella. No mejor ni peor, solo más tranquilas. Sonreí. Eso es lo que suele pasar cuando la gente deja de presionar, escribí de vuelta. No respondió, pero el indicador de escritura apareció brevemente y luego desapareció. Algunas comprensiones tardan en asentarse. Las fiestas llegaron y pasaron sin contacto. Sin invitaciones, sin explicaciones, sin tensión. Pasé el tiempo viajando ligero, trabajando intermitentemente, descansando intencionadamente. Fue la primera temporada que recordaba que no estaba organizada en torno a las expectativas, y se sintió exactamente bien. Cuando el año se cerró, Martín envió un último mensaje. Estás en una buena posición para elegir lo que viene después. Lo releí 2 veces. La elección siempre había estado disponible. Lo nuevo era la libertad de ejercerla sin consecuencias. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, volví a pasar por el restaurante. Esta vez no disminuí la velocidad. Apenas lo noté. El lugar había perdido su significado. No porque ya no existiera, sino porque ya no anclaba nada en mí. La historia, me di cuenta, estaba casi completa. No porque todas las relaciones hubieran sido reparadas, sino porque ya no necesitaba reparación para seguir adelante.
El trabajo había hecho lo que la conversación nunca pudo, había creado claridad sin confrontación. Y mientras esa comprensión se asentaba, supe que la parte final de esta historia no sería sobre resultados o reconocimiento. Sería sobre la propiedad, de la dirección, de la distancia, de una vida construida sin negociar su valor. El final no llegó con un cierre. No hubo una conversación final que atara todo en una explicación ordenada. Ninguna disculpa que reescribiera el pasado. Ningún momento en que todos estuvieran de acuerdo sobre lo que había sucedido o por qué. En cambio, el final llegó silenciosamente, disfrazado de normalidad. Los días pasaron sin interrupción. El trabajo continuó. Surgieron nuevos proyectos. Los antiguos se desvanecieron naturalmente hasta su finalización. Mi calendario se llenó de compromisos que había elegido deliberadamente, no de obligaciones heredadas de las expectativas de otra persona. Una mañana, mientras estaba sentado en mi escritorio revisando notas para un nuevo compromiso, me di cuenta de que algo había cambiado de nuevo. Ya no medía mi vida en comparación con nada, ni con lo que mis padres querían, ni con lo que temían, ni siquiera con lo que pensaba que se suponía que era el éxito. Simplemente vivía dentro de decisiones que se sentían consistentes. Esa consistencia tuvo un efecto calmante. Martín y yo nos encontramos para tomar un café unas semanas después, no para hablar de trabajo, solo para ponernos al día. Escuchó mientras yo hablaba de lo que estaba construyendo a continuación, luego asintió pensativamente. «Ya no estás reaccionando», dijo. «No», respondí. «No lo necesito». «Normalmente es entonces cuando la gente hace su mejor trabajo», dijo. Le creí. De camino a casa, caminé sin dirección, dejando que la ciudad me guiara. Noté detalles por los que una vez había pasado deprisa, la luz reflejándose en las ventanas, conversaciones que flotaban desde puertas abiertas, el ritmo tranquilo de la gente viviendo sus vidas sin conocer la mía. Se sintió arraigado. Esa noche, abrí el cajón. El sobre todavía estaba allí. Lo saqué y lo sostuve por un momento, no con resentimiento, no con tristeza, solo con reconocimiento. Había marcado un límite que ellos pretendían para mí. Yo lo había convertido en un comienzo. Volví a colocar el sobre en el cajón y lo cerré suavemente. No escondido, no descartado, simplemente completo. Más tarde esa noche, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi padre. «Espero que estés bien». Lo leí una vez. Luego dejé el teléfono. No porque estuviera enojado, no porque lo estuviera evitando, sino porque el bienestar ya no requería explicación. Al final de la semana, me paré en mi balcón y observé cómo la ciudad se asentaba en la noche. Las luces se encendieron una por una hasta que las calles de abajo parecían constelaciones reorganizándose. Pensé en la versión de mí mismo que se había sentado en esa mesa de la cena, cuidadoso, esperanzado, todavía tratando de ser entendido por personas que confundían la alineación con la lealtad. Ahora no sentía ningún impulso de corregirlos. La distancia había hecho su trabajo. La historia nunca se había tratado de ser excluido. Se había tratado de autoría, de darse cuenta de que la independencia no es rechazo. Es responsabilidad. Que los límites no son castigos. Son estructuras. Y que la pertenencia no proviene de quedarse. Proviene de elegir. Volví adentro, cerré la puerta y dejé que el silencio se asentara a mi alrededor. Mañana se parecería mucho a hoy. Y así era exactamente como lo quería. Porque la paz no llega cuando todo está arreglado. Llega cuando no hay nada que demostrar. La historia terminó ahí. No con reconciliación, no con triunfo, sino con propiedad, de la dirección, de la distancia, de una vida finalmente vivida sin negociación. Y eso fue suficiente.